Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como sabéis, las jornadas AMJA están dirigidas las hemos hecho desde hace algunos años, al objeto de transmitir pues, conocimientos y tecnologías interesantes para nuestros socios y realizadas por empresas asociadas que que creemos que es interesante pues compartir conocimientos, ¿no? Con nosotros está hoy Cándido Galvez, que es de la empresa Semilla Silvestre. Cándido Galvez es una persona con una capacidad y conocimiento extraordinaria, ¿no? Es etnobotánico y miembro fundador de esta empresa, licenciado en biología en la Universidad de Córdoba y doctorado en botánica. Es el que ha realizado la Estrategia Nacional para la Producción y Certificación de Semillas Nativas, miembro del Grupo de Especialistas de Conservación de Semillas de una asociación que se llama Species Survival Commission, y ha participado en numerosos artículos científicos y de divulgación. También ha dirigido tesis doctorales y proyectos de fin de carrera. Es agroecólogo, olivarero por tradición familiar y catador de aceite de oliva, además. Y por favor, apaga los micrófonos, yo voy a irlo apagando, ya está. Y bueno, pues Semilla Silvestre pues, es una empresa que lleva más de 30 años trabajando, ¿no? E investigando y siguen hoy en día pues, implicadas en el desarrollo de un sector de la producción comercial de semillas de calidad y de forma sostenible y con métodos modernos. Entonces, bueno, yo ya no me dilato más. Es un orgullo para nosotros tener a esta persona aquí y dedicándonos su tiempo y sus conocimientos, porque además de un gran profesional es una extraordinaria persona y espero que disfrutéis de su conferencia. Así que, Cándido, tienes la palabra. Vale. Muchísimas gracias, Aurora, por la presentación y no solamente por la presentación, sino por la invitación a exponer unas ideas que, bueno, hace unos años podían ser un poco rocambolescas, pero que hoy ya son una realidad y en las cuales nosotros estamos implicados desde hace 30 años. A ti, Aurora, y a Anja, con la gran labor que se está realizando desde la Asociación para Andalucía y para fuera de Andalucía, ¿eh? ¿Sí? Como estamos viendo en el listado de personas que se han inscrito a esta jornada de difusión. Bueno, en principio, el objetivo de esta charla, bueno, es una charla divulgativa, digamos, básica, es ayudar a difundir el uso de las especies silvestres herbáceas, porque ya hay otras especies que ya se vienen utilizando en jardinería autóctonas, pero las herbáceas todavía tienen un camino por desarrollar muy grande, en el ámbito del urbano y periurbano, es decir, en el paisajismo y la jardinería urbana y periurbana, que es uno de los objetivos o los campos de aplicación de estos recursos hasta ahora, digamos, novedosos. Vale. En principio, uy, ¿qué le pasa a esto? Ahora, hubiese una pequeña presentación bueno, de un guión de lo que vamos a hablar, lo que va a versar esta pequeña intervención. Una introducción sobre qué es semillas silvestres, porque creo que, digamos, puede ser un poco didáctico lo que hacemos, desde cuándo, porque nos dedicamos a este tipo de actividad, algo sobre las semillas, sobre lo que estamos hablando, sobre los recursos que estamos hablando, que son semillas nativas, autóctonas, silvestres, tienen varios nombres, ninguno de ellos es perfecto, pero todo lo define. Algo de historia, de por qué, cómo hemos llegado hasta este punto, y entrando ya un poco en materia, quizás es lo que más os interesa, sobre las ciudades como ecosistemas y cómo aplicar estos recursos infrautilizados en las ciudades. Y ya por último, algunas experiencias que se han desarrollado en España recientemente en las que nosotros de una u otra manera estamos implicados. Hemos estado implicados o lo seguimos estando. Bueno, lo primero
Ay, que se me han pasado dos de golpe. Lo primero, para hablar sobre semillas silvestres, simplemente de una manera muy, muy resumida, yo tengo que decir que nosotros nos dedicamos de manera vocacional desde hace 33 años a la puesta en valor de recursos autóctonos, vegetales, infrautilizados. Con ese trabajo lo realizamos en dos vertientes. Uno, a través de proyectos de investigación, de publicaciones científicas, de contactos con la administración y difusión. Y por otra parte, de manera, digamos, aplicada mediante la producción comercial de una serie de semillas, lotes comerciales para aplicación forestal, en restauración ambiental, eh, para agrosistemas y para un paisajismo sostenible. Ahora hablaré un poquito más de esos campos de manera muy, muy sucinta para centrarnos en el que nos interesa ahora, que es el de ese paisajismo sostenible o urbano y periurbano. Em, sí tengo que decir que la base de todas estas oferta comercial no es ni más ni menos que la participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación de de ámbito regional, nacional e internacional. Y ahí tengo algún ejemplo, alguna cosa que creo que nos puede dar información de cómo hemos llegado, por lo menos nosotros, hasta este punto. Bueno, en segundo lugar, estamos hablando de semillas silvestres, que al mismo tiempo que es el nombre registrado de una empresa comercial, lo hicimos hace ya 33 años, también es la definición o es el sinónimo de las, podemos decir, semillas nativas o semillas de plantas herbáceas autóctonas, ¿no? Dentro de las semillas silvestres podemos englobarlas todas, pero en esta charla nos vamos a centrar en el concepto, en el uso de especies que son herbáceas, que son las que tienen aplicación en esta, digamos, nueva jardinería que se está proponiendo, con las praderas silvestres, los alcorques, en fin, ese tipo de recursos más novedosos. Para definir, podríamos hacer una definición de lo que son las semillas nativas o las semillas silvestres. Yo lo voy a hacer al contrario. Voy a decir que no son, en algunos casos, que se pueden confundir. Por ejemplo, no son lo que no son semillas, materiales vegetales de reproducción vegetativa, estolones, estacas, rizomas, acodos, en fin, eso evidente no son semillas, son materiales vegetales, normalmente ligados a una especie leñosa, normalmente, también herbáceas se pueden hacer, habría muchos casos, ¿no? Tampoco son las especies o las semillas de especies alóctonos, es decir, de fuera de nuestro ámbito, en este caso ibérico, que es el que nosotros nos circunscribimos. Y ni son especies bueno, estamos hablando de especies herbáceas, por tanto, no son especies ni de árboles ni de arbustos, ya sean autóctonos o alóctonos. Tampoco estamos hablando de ese grupo de especies, aunque esta también puede ser autóctona, evidentemente, pero no en el sentido en que estamos hablando en esta charla. Y después, por último, la gran diferencia respecto a que, bueno, existen grandes diferencias biológicas por las cuales no podemos entender que se utilicen términos de semillas silvestres o nativas para variedades agronómicas, ya sean antiguas o recientes. Si las variedades agronómicas se han desarrollado para una agronomía, para agricultura, para un paisajismo, en este caso podríamos, digamos, confundirlo con las ornamentales, pero el hecho de haber sido mejoradas, modificadas para por unas cuestiones normalmente en este ámbito estéticas u ornamentales, hacen que pierdan un enganche importante, una relación importante con los demás organismos, ya sean macro, micro, grandes o pequeños, organismos de los ecosistemas. Por tanto, las variedades agronómicas y las variedades ornamentales en este ámbito de paisajismo o jardinería nunca deben confundirse con las especies silvestres. Tampoco caen dentro, al menos, de esa posible o futura estrategia nacional, nunca se incluyen las especies, los taxones, no hablamos de especies, sino de taxones, sean variedades, subespecies o especies, que están catalogados, es decir, que están dentro de listas de especies protegidas, porque eso, digamos que cae por ahora dentro del ámbito, digamos, de la protección de recursos fitogenéticos. No cae dentro de un ámbito de un paisajismo sostenible más relacionado con especies de un
ámbito más amplio, ¿no? Sin ese tipo de circunscripciones, ¿no? De definiciones. Vamos a ver, si quiere, ahora. El uso, ¿dónde se usan este tipo de recursos? Pues tradicionalmente no se han utilizado las especies silvestres dentro, digamos, de los últimos años han sido, pues, bueno, los penúltimos años, por decirlo así, ha sido en las restauraciones ecológicas. Restauraciones ecológicas, sabemos que tanto obras de ingeniería, sellado de vertederos o de minas a cielo abierto, o las vías de comunicación, la integración paisajística de las vías de comunicación, han usado una serie de especies para su integración paisajística. Por desgracia, se han utilizado y las consecuencias son las que son, han sido las que son, en falta de eficacia, se han utilizado muchos recursos alóctonos, pero hoy por hoy ya se exige el uso, al menos porcentualmente, de manera importante, de especies autóctonas para su integración paisajística y la restauración ecológica. Otro campo importante, emergente y ahora con la nueva PAC 2023-27, pues también se han puesto en valor un poquito en la sostenibilidad de los agrosistemas. No vamos a entrar en este tema es muy amplio y no cae dentro del objetivo de esta charla. El que sí cae dentro es el del paisajismo urbano. He puesto una foto de un alcorque, porque bueno, ahora algo que está muy ahora en boga, pero ahora veremos muchas otras situaciones en las que estos recursos son interesantes. Y como sujeto u objeto aparte de este paisajismo, tenemos que pensar que la sensibilización ambiental tiene un apoyo importante con el uso de este tipo de especies, porque son fáciles vamos a decir que fáciles, más baratas, con unos resultados rápidos de implantación, muy vistosas si se hace la implantación correcta, que otras especies que pueden ser muy costosas, como por ejemplo los árboles en un ambiente urbano. Entonces, quiero decir que la posibilidad que da de hacer campañas de sensibilización ciudadana alrededor del medio ambiente son grandes y se utilizan en muchos países como métodos de reclamo y de concienciación ciudadana. Ese es otro campo. Vamos a ver si quiere pasar. Vale, bueno, ya me he ido para arriba. Ejemplo, he puesto como ejemplo de distintas situaciones en las que se pueden utilizar o se deberían utilizar estos recursos silvestres, pues un gráfico de un documento muy bonito, os recomiendo que lo veáis, de Vitoria-Gasteiz en Green Capital, en la cual se indican una serie de actuaciones que, a ver si quito yo esto, vale, ahora me veo mejor, de actuaciones en las cuales que se contemplan dentro de ese anillo verde, bueno, de la capital verde de Vitoria, que tiene un trabajo bastante avanzado desde hace ya bastantes años. Entonces, en todas y cada una de estas actuaciones, como son las balsas de laminación, los bosques periurbanos, otros itinerarios verdes, el arbolado, las plazas, ordenamiento, la renaturalización de arroyos urbanos que también se hicieron ya hace tiempo en Vitoria, los huertos urbanos, en fin, en todas y cada una de estas actuaciones tienen cabida las especies silvestres. Por desgracia, hasta ahora lo que ha ocurrido, hasta tiempos recientes, ya las cosas están cambiando afortunadamente, es que se han utilizado materiales alóctonos, variedades comerciales, para esos objetivos de renaturalización. No porque sea verde se está renaturalizando. Sí, el concepto es, tenemos que volver a poner lo que antes había, o al menos simplificar comunidades vegetales que antes había, que tienen potencial, pero no sustituirlas por variedades ornamentales o pascícolas, como ahora veremos. Entonces me parece interesante que buscar cada uno cuál es el hueco de este tipo de especies. Evidentemente, una planta herbácea no va a sustituir a un árbol, pero sí complementa al árbol. Y debe complementarlo. Cuando hablamos de un bosque, tenemos que hablar de tres estratos. El arbóreo, el arbustivo y el herbáceo. Y con mucha frecuencia se olvida el herbáceo o se sustituye por otras especies que no son las propias de ese bosque o de esa comunidad. Vale. Vale.
¿Quiere pasar? Vale. De las especies, por simplificarlo de una manera muy sencilla, de las especies que se han venido utilizando en muchas ocasiones para crear praderas silvestres, digamos, corresponden erróneamente a dos tipos de especies. Por una parte, las que yo he comentado antes, ornamentales, autóctonas o alóctonas, pero modificadas y mejoradas, seleccionadas y mejoradas, entre comillas, para tener más vistosidad, más colorido, pétalos más grandes, pétalos dobles, triples. Todo eso es a costa de perder, por ejemplo, la especie de compuesta, que es muy frecuente, con pétalo doble o triple, no son ni más ni menos que han perdido estambres, lo han modificado y ahora son estambres, bueno, una de las posibilidades, son estambres petaloideos, ya no tienen la función de producir polen, ya son un pétalo más, aparentemente, aunque filogenéticamente, bueno, son estambres en su nacimiento, pero ya no son. ¿Qué ocurre? Pierden el enganche ya no ofrecen polen, no ofrecen néctar, y pierden el enganche, la relación intrínseca con los polinizadores. Eso como ejemplo. Ganan cromatismo, pierden rusticidad, porque esa generación, esa nueva variedad se consigue a base de fijar caracteres de homocigosis, de perder carácter, perder alelos, perder rusticidad, y son más sensibles. Es decir, sirven para una jardinería más cromática, más digamos, cuidada, urbana, pero no sirven para una renaturalización, ¿vale? Otros recursos que se han utilizado con mucha frecuencia para este tipo de actuaciones son las variedades de prado bueno, pasícola, gramínea y leguminosa fundamentalmente. Hay alguna otra, pero bueno, fundamentalmente son esas dos familias que se han desarrollado, se han seleccionado y mejorado para producir más biomasa, más palatables y más digestivas, más agradables para el ganado, pero para nada son más rústicas, son más sensibles. Con lo cual lo que están es demandando más recursos, más input, y no están enganchando con la biodiversidad autóctona a todos los niveles de microbiota y animales mayores, micromamíferos, avifauna, insectos y demás. Entonces no debemos confundir lo que son las praderas o las especies silvestres para este uso de renaturalización con este tipo de usos que son agricultura o ganadería y paisajismo intensivo en todo caso, ¿vale? Un ejemplo, pues una pradera en un jardín botánico de España, del norte de España, pues que se creó con muy buena intención, con unas mezclas comerciales que daban pradera colorida, ¿vale?, para zonas mediterráneas. Bueno, pues aquí lo que aparecen son especies que esta abejita no van a poder utilizar para buscar polen o néctar. Es decir, no debemos confundir, esto tiene su sitio, jardinería intensiva, pero no son praderas silvestres, no corresponden a un concepto de naturalización o renaturalización de nuestras ciudades. Y, por supuesto, cuando se indica con cartelería qué es lo que hay aquí, hay que establecer la grande diferencia entre recursos autóctonos, silvestres, recursos alóctonos o variedades comerciales que tienen su función en nuestra sociedad, pero no es este. ¿Vale? Si es esta función, pues esta pradera que se restauró después de la obra de creación del centro esta recreativa en el pueblo del norte de Córdoba, en Añora concretamente, cuando se perdieron los suelos, hubo que hacer una institución de los suelos y se enriqueció con la pradera potencial que estaba en esa zona. Pues bueno, yo creo que el éxito se consiguió y además pues, con las especies autóctonas de la zona que se habían perdido por las obras de restauración, de creación de la área recreativa. Y bueno, yo creo que es un ejemplo gráfico bonito en el que se puede ver que no solamente la restauración ecológica debe ser un fin en sí, sino que también digamos, el cromatismo, el paisajismo también puede estar involucrado, ¿no? Si se hace una selección correcta de las especies, puede estar en el mismo proyecto, ¿no? Una cosa no está reñida con la otra. Vale. Vamos a pasar a otra parte, creo que es importante. Muchas personas, incluso técnicos o la propia administración, no conoce en algunos aspectos, ¿no? Ya poco a poco vamos avanzando, de la situación de legalidad o alegalidad o ilegalidad de este tipo de recursos. Hay que decir que en 2010
ya la Unión Europea publicó una directiva 2010-60 definiendo lo que eran las mezclas de conservación, lo que siguen siendo mezclas de conservación de la biodiversidad. Esa directiva, bueno, cayó en el sueño de los justos en algunos países, en España entre ellos, otros no, otros se pusieron a trabajar rápidamente. Y bueno, en España concretamente se transpuso como una modificación, un anexo de la forrajera. No se sabía dónde encajarlo y se metió un anexo dentro de la orden de producción o certificación de plantas forrajeras. Es decir, no, bueno, esto ahora se va a modificar, se está modificando, estamos colaborando para desarrollar esta normativa a nivel nacional y europeo, pero en lo que quiero decir, insistir, es que estos recursos son legales, tienen una legalidad que corresponde al uso mediante la directiva 2010-60 si se cumplen los requisitos que ahí se indica, que no es ni más ni menos que los que se han desarrollado para toda Europa. No somos diferentes en ese sentido y en eso estamos trabajando. Lo que se haga fuera del marco de producción de esta directiva ya pueden ser ilegales o alegales, dependiendo de la especie y de cómo se hayan producido. Pero las especies que se produzcan de nuestra flora silvestre dentro de este marco son recursos legales, ¿vale? Que no quede ninguna duda, porque hay quien puede confundirlo como que son recursos que no se pueden utilizar legalmente, y sí, llevan su etiqueta, su etiquetado, se ha definido en esta normativa todo lo que son las fuentes, sitio de recogida, cómo se producen. De hecho, hay dos métodos: mezcla de recolección recogida directamente como mezcla y método de producción mediante cultivo. Esto es importante para nosotros como productores de semillas. Se produce mediante cultivo, el método, digamos, normalizado en toda Europa, en todo el mundo donde se utilizan este tipo de recursos, es básicamente elegir la especie de interés por distintos criterios, cultivarla mediante lo que llaman los anglosajones seed farming, es decir, producción en farm, en campos de cultivo, y después desarrollar las mezclas según nuestras conveniencias. En eso es en lo que estamos desde hace ya unos cuantos años, y para desarrollar esta normativa en España pues estamos desarrollando y apoyando con un grupo importante de técnicos, investigadores y también la administración, pues un documento y trabajo hacia para finalmente tratar de llegar a una estrategia española de producción, certificación y uso de semillas de plantas herbáceas. No confundamos con las forestales, que sí tienen su normativa, o las forrajeras, que tienen su normativa, ¿vale? Este tema es complejo, se va a modificar dentro de poco a nivel de la próxima ley de semillas que ya se está redactando, trabajando en Europa, y bueno, y ahí está. Y simplemente, para terminar con este apartado, el método, digamos, que no esquilma las poblaciones naturales, porque hay que tener en cuenta que si queremos producir las cantidades que cada año se van incrementando, afortunadamente, y vamos a las poblaciones naturales a recolectar y recolectar, lo que estamos es esquilmando esos recursos, ¿eh? Al final nos quedamos sin poblaciones naturales para producir estos recursos. Y no estamos hablando de especies forestales, leñosas, que cada año producen una descendencia. No, aquí si te lleva una población, te lleva la descendencia, te llevas la población. Entonces, el método es ni más ni menos que cultivar para no esquilmar, ¿vale? Y bueno, lo pongo con el fondo de uno de nuestros campos de multiplicación, donde simplemente mostramos que es posible, porque hay quien dice, no, esta especie no se puede multiplicar. Sí se pueden multiplicar. Hay que conocer una serie de características biológicas, botánicas, de comportamiento de germinación, sí, son especies de las cuales prácticamente lo único, no sé si me veis, pero prácticamente lo único que se conoce es esto, hasta ahora, hasta hace poco tiempo, con qué herbicidas se matan, pero no se conoce, de muchas de ellas, nada de su biología de reproducción o de cómo cultivarla y producirla. Ese es nuestro trabajo desde hace 33 años. Dejar de considerarlas malas hierbas para considerarlas especies infrautilizadas, con un campo de aplicación o diversos campos de aplicación muy potentes y muy necesarios en estos momentos. Entonces, el eslogan: para no esquimar, mejor cultivar. Por favor, defendamos las poblaciones naturales, que son un acervo
de titularidad pública y que deben estar ahí para las futuras generaciones. Algo de historia, y ya vamos llegando a los capítulos más aplicados que seguramente os interesan más que lo que os estoy contando. Bueno, esto nació en Europa con la Directiva 2010-60, como he contado, pero a partir de ese momento se han desarrollado una serie de proyectos de investigación e innovación focalizados en lo que se llama la ciencia o tecnología de las especies nativas. En este campo de trabajo hay que resaltar, y yo lo digo con mucho orgullo, el proyecto NASTEC. Tuvimos la gran suerte de participar en este proyecto que es Native Seed Science and Technology, la ciencia de la semilla nativa, su tecnología y red inicial de entrenamiento. Es decir, una jornada de 11 doctorandos especializados en la tecnología de semillas nativas. Tuvimos la suerte de participar nosotros con 2 doctorandos de fuera, que vinieron a hacer la tesis con nosotros, y resultados de este proyecto, pues tenemos muchos resultados científicos aplicados e incluso un resultado que también a mí me parece muy interesante es la consolidación, la creación de la Asociación Europea de Productores de Semillas Nativas, de las cuales compartimos un código de conducta basado en la producción sostenible, con transparencia y sin esquilma de las poblaciones naturales, repartido en países de toda Europa e incluso del Reino Unido, que ahora mismo, bueno, podemos considerarlo Europa en cierto sentido, ¿vale? Por ahora somos los únicos miembros españoles que somos solidarios con ese código de conducta, y yo tengo el honor de ser el vicepresidente. Bueno, vamos a las ciudades como ecosistema. En esto yo tengo poco que aportar, y hay grandes especialistas hay muchos tratados de naturación urbana, de cómo se ven las ciudades en un futuro. Simplemente 3 ideas y 3 fotos que, digamos, ilustrativas. Es decir, nosotros, bajo este punto de vista del paisajismo sostenible, podemos considerar las ciudades como masas de cemento, áreas de vegetación y agua, que no son muy diferentes de las áreas naturales, donde lo que tenemos es, en lugar de cemento, rocas, bosques, ríos y lagos. Es decir, si tenemos ese concepto en la mente, toda la naturalización urbana debe estar basada en las comunidades que estaban antes en la zona y que han sido sustituidas o eliminadas, pero deben ser incluidas. Tenemos que buscar ciudades inclusivas de naturaleza usando los recursos naturales, que una vez se quitaron de la zona para hacer calles y edificios, pero que ahora tenemos la necesidad de volver a incluirlas en la ciudad. Para eso estos recursos son indispensables. ¿Por qué son indispensables? Porque si no hay flora urbana, no hay pirámide trófica. Es decir, los organismos, los animales y los microorganismos necesitan el primer escalón, que no es ni más ni menos que la fotosíntesis y las plantas. Si no hay plantas, no tenemos pirámide trófica. Y dentro de las plantas, los árboles son una parte importante, los arbustos también, pero con mucha frecuencia nos hemos olvidado en la naturalización de las especies autóctonas herbáceas, y han sido sustituidas, como he dicho, por las céspedes y las especies ornamentales. Tenemos que volver a rescatar el concepto de pirámide trófica y de comunidad vegetal desde el principio, desde las plantas herbáceas. Ahora pondremos algún ejemplo, alguna foto. Y después, bueno, la relación entre los humanos y los animales es a través de la flora, ni más ni menos. Y ya por último, la selección. Para crear servicios ecosistémicos necesitamos flora que provea de refugio, de alimento, de lugares de cría y de fauna. Incluso, bueno, otros servicios ecosistémicos que el hombre puede valorar en mayor o menor medida. No me extiendo en este tema, creo que hay grandes tratados y muchos especialistas que lo exponen muy bien. Simplemente hablando de las ciudades, de cómo son las ciudades, esta foto de Vitoria-Gasteiz, en el cual tenemos un anillo verde con arroyos y demás, arroyos que han sido desterrados, puestos en valor, tenemos zonas de agua, tenemos avenidas, tenemos parques. Es decir, este esquema
no es ni más ni menos que lo que, bueno, puede, digamos, simular lo que un día hubo con piedras, con lagos naturales y con arroyos. Se trata de implementar esa biodiversidad perdida de manera, digamos, con técnicas científicas, para volver a incluir la naturaleza que un día se perdió. Vale. Una foto que me llamó la atención el otro día visitando una zona de Málaga, creo que con algunas de las personas que están presentes en la charla, me llamó la atención la presencia de unos canales de agua que estaban completamente llenos de Nasturtium officinalis, de los berros. Y al lado de los berros había palomitas y patos. Y los patos y las palomitas posiblemente estaban comiendo verde y semillas de estas comunidades vegetales. Es decir, si tenemos cemento, agua, seguramente aquí no habría animales. Si queremos hacer una naturalización urbana, y queremos llegar hasta el escalón de la avifauna, necesitamos proveer de alimento también para la avifauna, y eso se consigue ni más ni menos que con las especies adecuadas, depende del objetivo, serán una u otra. Vale, me pareció bonito otros servicios ecosistémicos que dan este tipo de especies y que no dan otros grupos vegetales, más de arbóreas o arbustivas, pues son los naturalísticos lugares de cría, por ejemplo, que se pueden conseguir si se tienen hierbas donde puedan criar, y en el suelo incluso, criar algunos animales, los paisajísticos que son posiblemente los más valorados por muchas partes de la población, y después los educacionales o de ocio, que cada vez se demandan más por ese déficit de naturaleza que tienen muchas de nuestras ciudades y por tanto la población. Bueno, centrándonos en los servicios de ecosistémicos de regulación, es importante decir, y esto pasó muy rápido, que este tipo de especies, las especies herbáceas, silvestres, son las que, como he comentado antes, tienen la relación intrínseca natural creada durante muchos miles de años con especies animales, que posiblemente no la conozcamos, pero que se han desarrollado de una manera íntima durante muchos miles de años. Por ejemplo, esta larva de cocinélido, de mariquita, pues está aquí porque habrá un pulgón, está por aquí, que se lo está comiendo. Si no está el pulgón y no está la planta que aloja el pulgón, no va a estar el cocinélido. Si no está el cocinélido, cuando hay una plaga en la zona urbana, en el arbolado, pues no vamos a tener una herramienta para el control biológico. Es decir, todas las medidas de control biológico por conservación que ya se están empezando a desarrollar y a aplicar en el campo agrícola, agronómico, deben o pueden ser aplicados en el ámbito urbano si se utilizan las especies adecuadas. Si utilizamos especies no adecuadas, evidentemente no. Pero ahora estamos trabajando en un proyecto nuevo de investigación para desarrollar estrategias de control biológico por conservación en dos cultivos, cítrico y caqui, que tienen el mismo punto de vista, o deberían tener el mismo punto de vista de conservación que de uso de estos recursos infrautilizados en el ámbito urbano y periurbano. Todos sabéis que ya se están haciendo muchos trabajos con el tema de los alcorques vivos y más. Pero quizás falta poner en valor la diferencia entre recursos alóctonos con los recursos autóctonos. Alguna especie alóctona o variedad comercial puede tener cierto sentido, podría tenerlo, pero seguramente tenemos más garantía de mantener esa relación si vamos a los recursos autóctonos. ¿Vale? Simplemente decir eso. Después los planes de conservación de polinizadores y, bueno, y de insectos que ahora mismo están encima de la mesa en los grandes, en los despachos bueno, y empezando a desarrollarse, pues necesitan de estas especies. Si no tenemos la planta, no tenemos la flor; si no tenemos la flor, no tenemos el néctar ni el polen. Y por tanto, nunca vamos a poder desarrollar planes de conservación de polinizadores. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y no con variedades ornamentales. Yo insisto porque es la clave, ¿vale? Vamos, situaciones donde se pueden utilizar este tipo de recursos. Bueno, pues hay, como ya he comentado antes en el esquema que presentaba en el documento de Vitoria Gasteiz, pues hay muchísimas, unas cuantas fotos a modo de ejemplo. Lo que ahora se está demandando tanto, que es, como es la sustitución de los céspedes por
otras comunidades, aquí siempre se dice, bueno, yo no quiero un césped, bueno, aquí quiero decir en España, sobre todo en condiciones mediterráneas, no quiero un césped porque consume mucha agua, fitosanitarios, abono, muchos cortes, sí, muchos recursos. Y en muchos sitios hay recursos tan limitados como el agua, que ya sabemos que cada vez es más limitado y lo va a ser en el futuro, por lo menos. Yo soy sensible a ese tema porque vivo en Córdoba y aquí ya estamos viendo las cosas muy negras. Bueno, pues aquí tenemos un aliado. Este tipo de comunidades que alojan insectos, microfauna, macrofauna, mejoran el suelo, tienen un paisajismo que debe ser aceptado si somos capaces de hacer las cosas correctamente. Deben ser una alternativa, al menos para una parte de esos céspedes. El trabajo no es fácil, hay que cambiar muchas cosas, hábitos, conocimientos, percepción por la ciudadanía, pero esto ya es una realidad en muchos países de Centro Europa y en España ya se están empezando a hacer muchas cosas. Hace falta tener experiencias positivas para que vayamos avanzando, pero ya se están empezando con la limitación de nuestras condiciones climáticas, que son muy diferentes a las de Centro Europa, como ahora veremos. Eh, Otras situaciones que aquí ya se están usando, pues lo ya he comentado, los alcorques, Arriates. Esta foto corresponde a, bueno, Arriates es el nombre de un alcorque grande, un jardín un poquito pequeño, ¿no? Que se conoce que se tiene esta situación en Andalucía, ¿no? Al menos en Andalucía, o en jardines, ¿no? O Arriates un poco más grandes, con especies, digamos, más cromáticas, pero siendo también especies silvestres. Em, Otras situaciones que todavía no se han puesto en valor, que hay muchísimas en las ciudades, pues son taludes, en realidad que con actuaciones relativamente sencillas podían pasar de un herbazal sin sentido, sin ofrecer recursos o servicios ecosistémicos, a algo con una apreciación por parte de la ciudadanía y con un mantenimiento mínimo, haciéndolo correctamente si las cosas salgan bien. Otra situación de las cuales todos somos conscientes, pues las ciudades se han llenado de volardos, pero por desgracia todavía no se están, ha dado paso en muchos sitios, en otros sí, de sustituir estas variedades comerciales que aportan color, necesitan mucho mantenimiento y aportan poco a nivel de biodiversidad urbana, por lo menos en relación con otros organismos. En algunos casos, con muy buena intención, se ponen especies autóctonas, como este Alisum maritimum, pero por desgracia se ponen variedades o líneas que no son autóctonas, es decir, que no tienen tan buena relación con los demás organismos. Ese es un tema que, bueno, que hay que intentar poner en valor y mostrar que no todo, porque tengan el mismo nombre, va a tener la misma relación con el agroecosistema. Todo lo que no tenga, no sea autóctono, con garantía de origen, podemos pensar que no va a tener la misma eficacia en relación con los demás organismos que, que, que cuando tiene origen, garantía de origen autóctono. ¿Vale? Otras situaciones, pues, líneas perimetrales alrededor de zonas en las cuales se han puesto cajas nido o bueno, hoteles de insectos, yo llamo posadas, ¿no? Hoteles de insectos, por ejemplo, pues con estas zanahorias que están aquí colocadas con intención, pues tenemos la garantía de disponer durante un periodo largo de alimento y refugio para estos insectos que están aquí. En muchas ocasiones se hace todo el trabajo de infraestructura y demás, pero no se pone la comunidad vegetal, o por lo menos la comunidad vegetal apropiada. Hay que tener cuidado con lo que se pone para que tenga relación con los organismos que se quieren atraer. ¿Vale? Otras situaciones, pues sitios que ahora se están intentando poner en valor, de canales que necesitan ser cubiertos, en fin, situaciones hay muchísimas. Otra especialmente demandada ahora, pues bueno, esto es un poco casi un brindis al sol, o no sé cómo expresarlo. Esto concretamente aquí lo que se quiere poner es una pradera mediterránea, bueno, como una dehesa de olivos o una cubierta vegetal relacionada con los olivos. No se quería césped, se hizo esta cubierta. La foto todavía no tenía, en el momento que se hizo la foto no tenía flores, después llegó a florecer, estaba muy bonito. Y esto sustituye con creces a los céspedes, que es lo que se ponían antes en todas estas situaciones,
siempre que se acepte que bajo condiciones mediterráneas hay una época en la que se secan, ¿no? Que es una de las cuestiones que hay que educar tanto al instalador como al ciudadano, ¿no? Para que lo aprecie como debe ser. Y otra situación que me parece interesante resaltar es todas aquellas espacios pequeños o grandes, ¿no? Hay muchos repartidos por la ciudad, espacios que no están puestos en valor, que muchas veces son simplemente una comunidad de herbáceas, arbenses, que pueden tener algún valor o no, pero que básicamente no tienen una apreciación paisajística interesante. Sí, con actuaciones muy blandas, muy sencillas, se puede enriquecer con especies que, aparte, además de que tengan un cromatismo y un colorido llamativo durante un periodo largo, pues que además ofrezcan refugio a otros organismos que queremos defender, como son abejas, polinizadores y demás, ¿no? Son situaciones potencialmente interesantes que muchas veces se pierden simplemente por no darle un poco una vuelta, ¿no? Todas estas situaciones vienen, bueno, son oportunidades que nos brindan las ciudades. En Centro Europa, bueno, en Estados Unidos también, en otros sitios, en Australia también, ya tienen un recorrido en la valoración de su flora para este tipo de situaciones. Yo en estos proyectos de investigación he tenido la oportunidad de conocer unas cuantas iniciativas en distintos países de centro y norte de Europa, y aquí, bueno, presento dos de uno de los socios de la Asociación Europea de Productores de Semilla Nativa, como son campos de demostración de distintos tipos de comunidades que para ellos son muy interesantes, muy bonitas, muy interesantes, y que para nosotros nos pueden servir de inspiración. No nos sirven tal cual porque tenemos que utilizar nuestros recursos y con nuestros criterios, pero sí podemos ver que es posible llegar a unas altas dosis de calidad de este tipo de praderas con las sustituciones de las especies que nosotros necesitamos y con los enfoques que necesitamos hacer bajo nuestras condiciones de clima mediterráneo. Em, Me parece interesante resaltar, porque me pareció maravilloso, un gran parque que se llama Astelville, muy cercano a Ámsterdam, donde una zona anegada bueno, de turberas y demás, bueno, se puso en valor con un parque casi temático de distintos tipos de comunidades vegetales de la zona, y la flora holandesa, neerlandesa, no es precisamente muy rica, pero cromáticamente era precioso, muy bonito cuando lo visité, y que además tiene un enfoque que, que va más allá de un parque. Es decir, aquí no solamente tienen un parque cromático con comunidades vegetales inspiradoras, sino que además hacen la gestión de esos recursos fitogenéticos, recogen sus semillas, resiembran, funcionan de una manera transversal, las comunidades vecinas están implicadas, que me parece útil para el desarrollo de proyectos en nuestras condiciones, que además nosotros tenemos mucho más que defender y recursos mucho más valiosos, más diversos que en esa zona de Europa. Y simplemente una idea inspiradora. Pero bueno, para inspirarnos, ¿qué más que visitar nuestras comunidades naturales? Es decir, nosotros tenemos comunidades naturales de herbáceas, he saltado dos simplemente por poner dos ejemplos, en las cuales nosotros estamos trabajando especialmente, pero hay muchas más. Es decir, la Red Natura 2000 nos ofrece ejemplos maravillosos que sirven de inspiración si somos capaces vamos a decir, separar el grano de la paja, es decir, de extraer lo interesante para dar una aplicación en paisajismo. Y aquí simplemente resalto dos comunidades, como es la Terobarchipolletea, que está muy implantada a nivel de superficie en la península ibérica, y los prados de siega a baja o media altitud, en las cuales estamos trabajando. Hemos trabajado en ambas comunidades y seguimos haciéndolo. La Baraquipodietea, que como veis, tiene una distribución en España, ¿no? Ahí no sé cómo se llama Portugal, pero bueno, que también entra en Portugal, muy grande, tiene centenares de especies muy interesantes para poder hacer mezclas para cada una de las ubicaciones, o con objetivos muy diferentes siempre dentro de ese paisajismo, con especies de distribución muy amplia y especies más estenócoras, más restringidas a unas condiciones edafoclimáticas más estrictas, pero digo, somos
tan ricos en recursos que no somos capaces ni de llegar a pensar en una exploración profunda para estos usos. La otra comunidad que hemos tenido la suerte de trabajar son los prados mesófilos, los prados de siega del norte peninsular, que son maravillosos. O sea, aparte de que se los comen el ganado, pues son prados seminaturales que se siegan 1 o 2 veces al año, tienen una riqueza florística que es maravillosa. Algunas fotos alusivas y que además, bueno, en cierta medida nosotros hemos querido poner en valor a través de un proyecto que se llamó SOS Pradera y que, bueno, que produjo una serie de mezclas basadas en la composición específica de estos prados de siega de media y baja altitud. Vale, simplemente para inspirar. Pero tengo que decir, nosotros no hemos inventado esto, venimos de una historia, hay iniciativas anteriores que ya se han puesto en valor, bueno, ya se están poniendo en valor. Es decir, yo, de lo que yo conozco, quizás de las primeras iniciativas donde el concepto de naturalización ya se ponía encima de la mesa y se hicieron cosas muy interesantes, pues el desoterramiento del arroyo, no sé cómo se llama, de Vitoria-Gasteiz, donde todavía no estaban, digamos, puestos en valor los recursos fitogenéticos de especies herbáceas silvestres y se hicieron con arbóreas y arbustivas, se hizo la especie con un criterio naturalístico, con las herbáceas pues no tanto, se metieron algunas otras variedades, pero ya indicaba el camino. Para mí es de las primeras experiencias, esta foto ya tiene unos cuantos años y me pareció muy llamativo. Bueno, y es algo que ya afortunadamente ya está normalizado, al menos en los proyectos que se están redactando y en algunos ya realizados, ¿no? Y solo falta ser un poco más estricto a la hora de la selección de la especie. Otra experiencia que hemos participado, bueno, pues un ecoparque o un parque tecnológico en Illescas, en Toledo, en el cual, pues como medida digamos, de educación, pues se creó el proyecto de un ecoparque en el cual se basaba el uso de una serie de especies para la visualización de mariposas, ¿no? De este tipo estas especies sirven para este tipo de eh, modelos de proyectos para la concienciación ciudadana. Son recursos muy interesantes porque son muy llamativos, fáciles de establecer, con un desarrollo muy rápido, en fin, y barato. Y tiene un coste mucho más barato que hacer plantaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablando de grandes proyectos, no puedo dejar de hablar del Cinturón Verde de Madrid, el Bosque Metropolitano, que bueno, son un montón de situaciones muy diferentes, que poco a poco va cogiendo desarrollo aplicado, no solamente a nivel de proyectos, sino que ya se están viendo muchas cositas. Nosotros estamos aportando algunas ideas y semillas también, y bueno, no quiero dejar de comentarlo. Otros proyectos en el norte, bueno, que con este concepto de exclusivamente uso de especies silvestres, el Parque Ribera Galindo del Este de Barcardo, nosotros hemos aportado alguna idea, espero que cuando se ejecute también podamos aportar semillas. En el bosque, y el bosque de los Zaragoza no lo pongo como ejemplo, un poco como el hilo o el guión que nosotros hemos seguido para definir una serie de mezclas y lo que hasta ahora se ha conseguido. Bueno, lo pongo como ejemplo, este parque, digamos, la colaboración con este parque nos llegó una vez ya iniciándose, ¿no? el proyecto, y nos pidieron hacer una serie de mezclas para naturales o seminaturales para unas zonas bueno, que estaban, digamos, bajo el punto de vista de muchas personas, en las cuales yo me incluyo, deterioradas, con potencial paisajístico importante, pero no puestas en valor hasta ese momento. Entonces lo que hicimos fue, mediante nuestro sistema de decisión de cuáles son las especies, hicimos lo siguiente. En principio, si se trataba de una integración paisajística, pues teníamos que ver en qué paisaje teníamos que integrarlos y cuáles son las comunidades, el paisaje de la zona. En segundo lugar, a qué bioregión corresponde para ver cuáles son las limitaciones, digamos, climáticas de la zona, pues corresponde a la región mediterránea, su provincia bajo aragonesa, alto ebrense, bueno, vale, ya sabemos digamos, dónde ubicar estas comunidades, eh, mm, cuáles son las limitaciones climáticas muy importantes en una ciudad como Zaragoza, con un verano con un déficit hídrico muy grande, temperaturas muy altas y frías en invierno, con
un cierzo, nada comparado con las condiciones de establecer un prado en Centro Europa, por ejemplo Ginebra, que lo pusimos como contrapunto, y con condiciones tan estresantes en algunos casos como el cierzo, que quien haya pasado por Zaragoza seguramente habrá tenido la suerte de disfrutar del cierzo en invierno y en verano, o en verano, yo en los dos momentos, porque me gusta pasar por la ciudad de vez en cuando. Otras limitaciones, la edafológica, evidentemente, no es lo mismo trabajar con un suelo muy fértil que con otro. El potencial de comunidad que se pueda establecer no tiene nada que ver, simplemente como ejemplo. Y como recurso, es decir, ¿qué especies podemos poner? Pues tenemos que limitarnos a las especies presentes en la flora de Zaragoza. No debemos incluir especies alóctonas si queremos hacer un prado natural o una pradera silvestre de Zaragoza. Entonces, Zaragoza, digamos, en sentido amplio, ¿vale? Entonces, bueno, con los listados, que hay bases de datos magníficas, en las cuales podemos ver las especies que hay y mediante un sistema de decisión de elegir aquella especie adecuada y una inspiración en alguna comunidad objetivo, como son las estepas, digamos, una simplificación de las estepas, pues poder llegar a unas comunidades, digamos, que una mezcla de semillas que nos queramos implantar, ¿no? El sistema de decisión de cómo elegir las especies, aparte de, digamos, esos factores limitantes que he comentado, pues es algo más complejo que simplemente coger las especies disponibles bajo nuestro punto de vista, y lo hemos publicado en una revista que nos ha reconocido, una revista como Nature Plant, que tiene reconocimiento internacional. El método de elección de las especies debe obedecer a un método científico en el cual, partiendo de los recursos silvestres y mediante un filtrado de las características agronómicas de multiplicación y de aplicación y las relacionadas con la tecnología de la semilla nativa, ¿no?, de este tipo de especies silvestres, de las cuales no tenemos mucha información, al final llegamos a unas mezclas que sean las adecuadas para el objetivo concreto. No tienen por qué haber dos mezclas similares para dos sitios mm, digamos, iguales, porque cada sitio va a tener unos condicionantes edafoclimáticos, unos objetivos y posiblemente unas limitaciones en tiempo y económicas, ¿vale?, por decirlo rápido. Entonces, al final, bueno, por sintetizar, el método que nosotros proponemos cuando se nos plantea, oye, ¿qué hacemos en esta pradera? Digamos, por ir al concepto de pradera, digamos, como la piedra angular de la naturalización en las ciudades, ¿no? En el ambiente urbano y periurbano. Pues en primer lugar, nosotros lo que planteamos evidentemente es conocer los recursos a los que contamos. Si tienen que ser endógenos, pues tenemos que identificar la flora autóctona de interés, estudiar la flora local, no necesariamente in situ. Si hay bases de datos que nos permiten tener una aproximación bastante buena de lo que hay o debería haber allí, visita de campo para chequear las especies interesantes y la selección de esas especies inspiradoras o al menos más dominantes en las comunidades que pretendemos establecer. En segundo lugar, la selección de esas especies según los criterios de la empresa o de la entidad que quiere unos objetivos concretos. En reclutamiento, que no es ni más ni menos que la recolección de esa semilla a pequeña escala para crear un banco de germoplasma y conocer algo sobre su comportamiento germinativo y de almacenamiento, algo importante si queremos. Está hablando de semillas, no está hablando de plantas. Tenemos que saber cómo germinan, en qué periodicidad, con qué vigor y si se pueden almacenar o no. No todas las semillas se pueden almacenar periodos, digamos, medios o largos, ¿no? Y después, mediante cultivo, pues establecer, digamos, los medios para producir esa multiplicación y llegar a las cantidades y costes razonables para el proyecto en cuestión, ¿vale? Algo así llegamos a hacer ya con un trabajo un poquito avanzado en el bosque de los zaragozanos, y bueno, estas fotos son de hace unos días de este año, con siembra hecha este otoño. Ya en condiciones, sí, incluso en condiciones que no eran las más ideales por las fechas, ¿no? Porque las fechas administrativas y biológicas no necesariamente coinciden, pero bueno, los resultados ahora mismo
son para mí son interesantes, prometen, y aunque tengo que decir que la primera siembra de este tipo de especies no son necesariamente las que ofrecen los mejores resultados. En realidad, quiero que se me entienda, lo que nosotros pretendemos cuando hacemos una siembra para una comunidad herbácea no es crear una cubierta, no pretendemos crear una cubierta. Lo que pretendemos es enriquecer el banco de semillas del suelo con las especies adecuadas. Y después la naturaleza tendrá que hacer su trabajo. Nosotros aportamos lo perdido. Es decir, el banco de semillas que aquí tenía que haber, según los objetivos, es este, no está, lo vamos a aportar. Y ahora las distintas variables que van a intervenir en el desarrollo de la comunidad van a ir desarrollando, potenciando una especie u otra. Y no queremos interferir más de lo necesario en estas comunidades. No obstante, sí le pedimos, digamos, altas dosis de cromatismo y de servicios ecosistémicos que creo que en este caso se consiguieron. Bueno, todo el mundo dirá, o muchas personas estarán diciendo, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Bueno, pues nosotros en principio le damos importancia por nuestra experiencia tanto en campo de multiplicación como digamos, en obra de instalación, le damos importancia a los distintos, a estos apartados. En principio, la preparación del suelo, y esto es algo que insisto mucho, no, estas especies como son plantas arbenses, hay quien la llama mala hierba, crecen en cualquier sitio, no. Tienen su ecología de germinación, si queremos favorecerlas frente a otras, que posiblemente en ese banco de semillas pueda haber un banco, bueno, en ese suelo puede haber un banco de semillas importante, muy adaptado a esas condiciones, tenemos que hacer una preparación del suelo, es decir, eliminando elementos gruesos, volteo, preparando el lecho de siembra como en principio, tenemos que pensar como en una siembra agrícola. Hay otros métodos, pero bueno, digamos que no es el caso más general. Después, algo muy, muy importante es hacer la evaluación de ese banco de semillas. Ahora veremos una foto también ilustrativa. Esos bancos de semillas normalmente en el ámbito urbano y periurbano está lleno de arbences, vamos a decir arbences, especies colonizadoras, pero que en muchos casos no nos aportan lo que queremos. No digo nada, sino lo que queremos, lo que estamos buscando. Entonces, ese hay que controlarlo. Digo eliminación, bueno, no, igual debería haber dicho control, ¿no?, de la competencia mediante varios métodos. Ahora veremos un poco los métodos que nosotros proponemos. Después hay que hacer una siembra con los distintos métodos que tenemos, semilla acondicionada o pregerminada o no, con sembradora o sembradora manual, en fin, hay distintas metodologías dependiendo de la entidad del proyecto y los objetivos. Y algo también importante es en estas fases primeras digamos, ¿no?, primera experiencia, hay que esforzarse en hacer una evaluación, es decir, un seguimiento de lo que se ha hecho para saber si hemos fracasado, por qué hemos fracasado, si tenemos éxito, en qué medida, si tenemos que hacer el seguimiento. Eso implica conocer las plantas y las plántulas. Es decir, conocer, bueno, primero las semillas, las plántulas que producen para poder identificarlas correctamente, y las plantas, que en muchos casos pues no tenemos todavía la cultura de conocimiento de este tipo de especies que están, digamos, llegando de nuevo a esta agricultura, a este campo de aplicación. Comento un poco lo que decía antes. Antes de la siembra, evidentemente hay que hacer la preparación de ese suelo. Cuanto mejor se prepare, más posibilidades de éxito, de controlar la profundidad de siembra, algo determinante vamos a tener. Hay que hacer una evaluación del suelo, tanto en la evaluación, nosotros al menos lo proponemos así, una evaluación del banco de semillas del suelo para saber, antes de que de darnos de bruces con la realidad, qué es lo que podemos encontrar en ese banco de semillas y establecer medidas de control, y evidentemente un análisis físico-químico básico para saber textura, pH, conductividad, en fin, cuestiones básicas para saber si las especies que estamos proponiendo son o no son adecuadas. Y después la siembra, como decía, pues con los métodos manuales o mecánicos que cada obra, instalación requiera. Esta es la foto que comentaba antes, alusiva a lo que puede, es muy normal, tener un banco similar del suelo en un sitio que tiene vocación de parterre, ¿no?, pero que sin embargo ahora mismo si tú siembras ahí
con ese banco de semillas, evidentemente no va a tener ningún éxito, porque estas especies están ahí porque están muy adaptadas. Entonces, previamente hay que hacer el control. ¿Cómo hacer el control? Bueno, pues antes esos controles se hacía, y en agricultura se sigue haciendo, mediante escala química, con herbicidas de pre o por emergencia. Yo entiendo, y así lo propongo, que en el ambiente urbano y periurbano no deberían de utilizarse venenos o agroquímicos para el control de los bancos de semillas. Y para eso tenemos unas distintas técnicas, como por ejemplo la solarización, que funciona y se utiliza mucho en el ámbito hortícola, las falsas siembras, que me parecen interesantes, dependiendo de, bueno, perdón, digamos, de la entidad, y después el control mecánico mediante la inversión de capas, la típica inversión de suelo con vertedera, que igual no se puede hacer a pequeña escala, pero a mayor escala sí es una técnica bastante, aunque sea criticable por distintas cuestiones agroecológicas, pero sí es efectiva para estos, puede ser efectiva para estos objetivos. Y después una técnica más, digamos, más novedosa, pues el uso de especies limpiadoras o que funcionan como herbicidas naturales o que funcionan como a nivel de biofumigación. Para esto tenemos unas cuantas especies, nosotros utilizamos con bastante éxito simplemente para nuestros cultivos, pues Sinapia alba o Camelina sativa, son dos especies muy interesantes para ese uso, fáciles y que dan muy buenos resultados, ¿vale? Un ejemplo de instalación en un parterre, que lo hicimos ya, bueno, hace ya unos cuantos años, 2017, en colaboración, bueno, en unas jornadas que realizamos en uno de los proyectos que he comentado, bueno, pues este pequeño parterre que queríamos hacer una instalación didáctica para mariposas, para fidelización de mariposas, pues hicimos la siembra en 2017 y en 2018, pues el resultado fue este. Esto es Sirene colorata, básicamente, y había alguna más, pero ahora no se ve en flor, y centaureaceanus, pero al año siguiente seguía estando así. Yo ya no le he hecho el seguimiento, no tengo tiempo, pero la resiembra natural de este tipo de especies suele aguantar. Si hay un pequeño mantenimiento de eliminación de alguna especie que se meta, puede durar muchos años, si son las especies adecuadas para el lugar correcto, ¿vale? Otro tema, digamos, muy discutible siempre. Bueno, ¿cómo hacer el mantenimiento? Pues si queremos, depende de cómo hayamos hecho haya sido efectiva la instalación, pues el mantenimiento significa hacer escarda si necesitamos eliminar alguna especie invasivas, invasoras que se hayan incluido mediante técnica mecánica, manual o química, que es otra alternativa que ya comento, que dentro del ambiente urbano y peruano yo no lo recomiendo, y además creo que en cierta medida está ya olvidado o prohibido. El abonado, pues nosotros somos partidarios de no utilizar abonos químicos, hay quien lo utiliza, abonos de lenta liberación y demás, orgánicos, peles, el humo. A mí el que mejor resultado me da, más me gusta, es el humus, siempre que sea humus de verdad y esté limpio de semillas, porque muchas veces con el humus pueden venir especies que están contaminando, y eso puede ser un problema a la larga. Y después los riegos, pues ya sabemos que los riegos necesitan estas especies, si se siembran en su momento adecuado, que normalmente es otoño, normalmente, no necesitarían riego, pero con la impresibilidad de tiempo que tenemos, riegos de establecimiento y mantenimiento mínimo, simplemente como mantenimiento mínimo, si en condiciones de extrema sequía, que cada vez son por desgracia más frecuentes, hay que tenerlos presentes. Y después el tema de la siega, bueno, ahora vemos una foto, el tema de la siega, por ejemplo esto, bueno, las siegas son una herramienta para permitir el paso, para controlar la altura de una serie de plantas. No se siegan como un césped, para nada, pero sí necesitan en ciertos momentos una siega simplemente para, digamos, resembrar correctamente. Este es un tema muy polémico, que podemos hablar mucho de este tema, sería para muchas sesiones, pero bueno, hay algunas pautas unas recomendaciones que simplemente controlar mientras siga cuando aquello pueda tomar demasiado desarrollo, ¿no? Y desbordarse, pero no necesariamente esto no debe ser considerado un césped y tenerlo a 10 centímetros, como hay quien pide
una pradera natural de 10 centímetros con flor todo el año y que no tenga que regarse y verde. No, eso no es posible. Para eso está la siega selectiva. La resiembra, estas dos fotos corresponden a resiembras naturales después de haber sembrado el año anterior, y lo que comentaba antes, tanto en gramíneas como en dicotiledóneas, si el objetivo es producir semillas, la siega, si se hace, si que produzcan esta especie de semillas, si se hace la siega, hay que hacerla siempre teniendo en cuenta que ya ha producido la semilla, el fruto es la flor, el fruto y la semilla. Si la semilla no está madura, lo que estamos haciendo es eliminando la planta, sobre todo si son especies anuales. Estamos hablando que aquí puede haber anuales y vivaces, herbáceas, ¿no? Pero todo en anuales, si la corta antes de que produzca la semilla, está eliminando la planta y su descendencia. Pero ya digo, teniendo simplemente la precaución de ver que las semillas ya se han producido, ya se puede hacer siega selectiva, siempre intentando respetar que no sean todas a hecho para que pueda haber un espacio donde se refugie la fauna, ¿vale? Ya vamos a ir casi concluyendo. Después, importante, todo este tipo de actuaciones, si no se completan con una proyecto de comunicación mediante señalización o jornadas de difusión y demás, se quedan en saco roto. Es decir, hay que comunicar lo que se está haciendo, porque hay quien puede pensar que esto es un campo de malas hierbas, podría pensarlo, o si se pone un cartel diciendo las especies que hay, lo que ofrecen, las especies de mariposas que atraen y demás, pues ya pasa a otra categoría, a la categoría de jardinería o paisajismo que ofrece servicios ecosistémicos, o jardinería o paisajismo funcional. Es otro tema. Simplemente cartelería, eso lo hacen mucho en Centro Europa y ponen unos tochos importantes de las especies, lo que ofrecen, para que, en fin. Y jornadas de difusión como la que estamos haciendo, que siendo gratuitas, creo que ofrecen información para todo el mundo. Bueno, aquí se me han ido simplemente ya una idea, intentar expresar una idea, creo que es importante, vamos a ponerla aquí. Las diferencias, claro, hay muchos técnicos que dicen, no, a mí mi ayuntamiento, el gestor quiere que tener una pradera natural, verde, con floración en verano, todo el año, que hay que secar poca altura, sin riesgo de incendio. No, eso no existe. Vamos a ver, bajo condiciones mediterráneas, el problema que tenemos siempre el foco las praderas verdes, los céspedes de Centro Europa, como el objetivo. Nuestro objetivo ni nuestras posibilidades no pasan por ahí, pasan por lo que es posible dentro de nuestras condiciones básicamente mediterráneas de península ibérica, ¿no? Pongo como ejemplo, de nuevo, Austria, en verano, agosto, está verde y hay mucha floración. En agosto, en Córdoba, tenemos las praderas, prados secos. Pero en invierno, en Austria, todo está seco, las herbáceas están secas. Y en invierno, en otras condiciones, está todo verde y ya empiezan las floraciones y en primavera, digamos, explotan, ¿no? Es decir, lo que tenemos que poner en valor, potencial, es lo que tenemos. Y pongo algunos ejemplos, ¿no? Y no tenemos que adaptarnos a las condiciones o a los objetivos que se han conseguido en Centro Europa o en otros sitios de clima más templado, más frío. Esta es una idea que yo intento siempre esgrimir. Es decir, el marrón también existe, y existe en verano porque tenemos, la que he comentado, tenemos un déficit hídrico y nuestros prados naturales son básicamente anuales o hemicristófitos o vivaces, bases vivaces, que se secan en verano en la parte aérea, con lo cual tenemos esto. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Pues podemos hacer muchas cosas. Desde empezar a valorarlo bajo otros puntos de vista, no solamente el verde. Es bonito, había que cambiar ese tema de que vamos a hacer un proyecto verde, bueno, verde o marrón, y marrón, depende de la época del año, ¿no? Y a mí, mirándolo con otros ojos, es el cromatismo de este tipo de comunidades puede ser interesante. Lo que pasa es que no podemos confundir cromatismo interesante con cualquier cosa vale, ¿no? Simplemente comentar que en esta foto, bueno, a mí me gusta correr por el monte, soy mayor, pero todavía corro algo, ¿vale? Y iba corriendo el otro día por aquí, por la Sierra de Córdoba, al amanecer, y me encuentro con esto. Me volví porque tenía que hacer la foto, me pareció inspiradora
de los rojos, ocres, pajizos, amarillos, em, colores basados en la línea de los marrones que pueden aportar y que en un verano pueden ser fuente de inspiración o de cromatismo sin comprometer los recursos hídricos que no podemos seguir utilizando de esa manera. Entonces, a modo de ejemplo, pues, tenemos pongo unos cuantos ejemplos de las muchísimas que hay, que en pleno verano tienen un interés o pueden tener un interés paisajístico. A mí me lo parece. Hiparrenia ista es una especie que es interesante con las mascollas que forma, el rabo de conejo, el rabito de conejo, la Guro batu, o la textura, el colorido, son una especie pristina, es muy, muy bonita. El Bromus rubens, rojo, como su nombre, el epíteto específico indica, rojo, hace pradera muy bonita. Yo tengo fotos mejores, ¿no?, del mecido del Bromus rubens en verano. Parece el mar, rojo, muy bonito. Los triguillos de perdí, los egilos, pues también tienen una textura muy interesante, totalmente diferente a la Urobatu o las avenas. Las distintas avenas silvestres que tenemos tienen un cromatismo también interesante y se valoran, y ya se van valorando. Aquí tenemos una foto, o la estipa gigante, que se utiliza como para los jarros secos. Este concretamente es un jarro que tengo yo aquí desde hace años. No solamente en gramíneas encontramos especies interesantes, en dicotiledóneas también. Y pongo otro ejemplo de los muchísimos que hay. La zanahoria, esta una foto de hace unos días de un cultivo que ahora mismo está en flor, pero cuando está seca también una especie interesante cromáticamente y por los servicios que sigue ofreciendo para insectos y pajaritos, ¿vale? Em, la Aquilegia, la Achillea ageratum, que es otra especie que se utiliza en los ramos y que cuando está en fruto da un color dorado muy bonito y sigue, puede ser interesante, o la Reseda luteola, por ejemplo, que tiene esos escapos florales que aguantan durante mucho tiempo y aparte de otros servicios ecosistémicos también puede ser interesante paisajísticamente. Bueno, todo esto a modo de guía, está puesto en valor en el catálogo comercial de semillas silvestres, ¿no? Simplemente decir que tenemos ya basado en la experiencia, en la tecnología de semillas nativas, en cómo combinan, inspiradas en las comunidades naturales, unas guías, no quiero decir que son mezclas cerradas porque no lo son, guías que dan la impronta de una pradera mediterránea, de un prado florido, de campos. Hay unas cuantas, ¿no? Y aquí un ejemplo de las praderas, la mezcla de semillas de las praderas de los prados mesófilos, de los prados de siega del norte peninsular, que desarrollamos en el proyecto SOS Praderas. Y ya para ir, bueno, para empezar, no, para terminar, simplemente es importante antes de desarrollar un proyecto de una pradera, un alcorque, tener la idea clara, qué es lo que queremos hacer. Digo entre Piet Udolf y Gilles Clement, porque, como sabéis, Piet Udolf trabaja con los marrones en invierno. Gilles Clement trabaja con la idea más de valor de la flora silvestre, de una manera más, vamos, yo pienso más desorganizada y demás. Nosotros debemos desarrollar nuestras propias ideas para nuestras propias comunidades, porque no va a venir nadie a hacérnoslo. Y tenemos muchos recursos, son ricos en recursos fitogenéticos, infrautilizados. El segundo punto es caracterizar perfectamente las limitaciones edafoclimáticas, edáficas y climáticas y biogeográficas, también podría decir, de las parcelas donde se quieren implantar para no meter especies que no tengan un encaje correcto o no pinten nada en la zona. Es importante trabajar sobre ese cambio de percepción de la valorización o valoración de los marrones, los pajizos, los ocres, los alberos, ¿no? Toda esa gama de colores que hay quien viene de Norte de Europa a verlo y nosotros lo tenemos aquí y lo diseñamos. Siempre teniendo en cuenta que deben ser especies que tengan yo digo, una senescencia hermosa, en fin, que aporten cuando están ya en fruto. Y todos esos trabajos hay que hacerlos con métodos científicos y hay que tener en cuenta la importancia del seguimiento. Es decir, estamos empezando a desarrollar un campo con mucha proyección en el futuro, pero tenemos que aprender de todas las experiencias. Yo me esfuerzo siempre en intentar conocer qué ha ocurrido con aquella pradera. Muchas veces no tengo éxito y me gustaría conocer más qué ocurre con las comunidades que nosotros proponemos.
Y ya para terminar, esta vez sí es de verdad, terminamos. Lecciones aprendidas durante los últimos años, pues la necesidad de caracterizar el suelo y su banco de semillas. Sin eso nos encontramos con bombas de relojería que no sabemos si van a explotar o no, pero no controlamos la comunidad que queremos establecer. Hay que, insisto, hacer un cambio de paradigma. No podemos pretender tener praderas bajas, con flor, sin siega, con flor todo el año, que no necesiten riego. Eso no existe bajo condiciones mediterráneas. Tenemos que cambiar la manera de valorizar estas comunidades. Tenemos que elegir correctamente la especie, no vale cualquier cosa, y la necesidad, insisto otra vez, la necesidad de trazabilidad y comunicación. Tenemos que comunicar y saber lo que está ocurriendo, si no, no podemos aprender de esta experiencia. Y ya, sí, para terminar, pues simplemente daros las gracias, habéis estado todos muy calladitos, el micrófono ha hecho su función, el mute ha hecho su función. Muchas gracias por escuchar todos estos planteamientos, que creo que son todavía un poquito novedosos, pero con mucha proyección. Y bueno, yo estoy aquí para lo que queráis, tanto a través del correo electrónico o ahora para la sesión de preguntas, hasta que os apetezca preguntar lo que queráis. ¿Vale? Hay unas cuantas de preguntas, Cándido. Hay, Vale, pues leo, pues, por ejemplo, Carlos Mayén dice que en una ribera de río recuperada naturalmente, en Zaragoza, ¿qué mezcla sería la más idónea con riego y sin riego? Esto ya va directo a... Pues vamos, hay que, un yo digo, estudio. Tiene hay que que, hacer- claro, hay que inspirarse en las comunidades de los bosques galerías de la zona, que los hay, aunque sean pocos, incluso en los canales de riego que hay ahí, elegir las especies que veamos que se adaptan a ese objetivo, si son especies depende del porte que se quiera y demás. Entiendo que ahí también deberían entrar alguna especie arbustiva, incluso arbórea, es posible, ¿no? Depende digamos, del proyecto que busque, pero básicamente se trata, como en todos los casos, de buscar reclutar las especies de la zona que se adapten a nuestros objetivos. Es decir, y objetivos, no he querido entrar en temas de objetivos, pero objetivos hay objetivos paisajísticos, digamos, de bajo mantenimiento, de bajo coste, de evitar el uso del agua, que es un factor limitante muy importante, en fidelización de entomofauna auxiliar, fidelización o dar cobijo y alimento a avifauna, de microartrópodos, es decir, perdón, artrópodos, fauna, fauna epígea, en fin, que hay tanto objetivos como proyectos. Lo que hay que definir cuáles son esos objetivos y, dependiendo de eso, con los recursos autóctonos de la zona, tratar de localizarlos, producirlos, es posible, y utilizarlos. Pero claro, esa es una pregunta mm, en fin, muy general, ¿no? Es decir, Claro. vamos, esa pregunta es recurrente, ¿vale? Pero la respuesta es, hay que estudiar caso por caso. No se puede dar una respuesta general, sería de loco. Hay otra pregunta que dice, que yo creo que ya has hablado tú de ese tema en cuanto a... cuando termina el ciclo, lo hace Ángela Florencio, cuando termina el ciclo vegetativo de las especies y se secan, ¿qué hace? ¿Puede existir alto riesgo de incendio? Claro, vamos, dependiendo de la zona, de la entidad de esa pradera, podría existir riesgo de incendio, podría. Para eso hay digamos, diversas técnicas. Una es simplemente hacer cortafuegos. Hacer cortafuegos es hacer un pasillo que Eso se lo ciega y apunta ya. Sara María, una otra chica, dice que la siega en época adecuada podrían ser la solución. Claro, si digamos, segando disminuye mucho el riesgo de incendio, pero yo quiero insistir en la necesidad de intentar valorizar esas comunidades, algunas de ellas sin necesidad de segar, porque siguen siendo, teniendo un cromatismo o una impronta paisajística, pueden tenerla
interesante. Y de todas maneras, cuando se ciega, como estamos hablando no solamente de una comunidad vegetal, sino de una comunidad animal asociada, lo importante es cuando haya necesidad de cegar por riesgo de incendio, porque se ha desmesurado la vegetación y hay un problema, lo que sea. Conviene hacerlo, digamos, en fases, no hacer una siega hecho de todo, de modo que deja sin alojamiento a toda la diversidad asociada a esa comunidad. Entonces, conviene dejar zonas siempre refugio para que los insectos, los animales vayan a esa zona y puedan ir desplazándose. ¿Vale? También hay otra pregunta que dice que, bueno, después de la siega hay que retirar los rastrojos, o sea, de los rastrojos la parte segada, dice, o se dejan un tiempo para que deje la Eh, semilla. Normalmente, bueno, no es conveniente retirarlo por muchas razones. Por razones, digamos, agroecológicas, porque a fin de cuentas es un mulch. Una vez que está segado, ya no hay riesgo de incendio, porque eso se va a ir degradando. Estamos hablando que, bueno, algunas gramíneas pueden dejar, tiene un componente de lignocelulósico un poquito más hacia lignina, más que a celulosa, y pueden permanecer más como mulch, pero muchas dicotiledóneas van a desaparecer a los pocos días prácticamente. Entonces, no es necesario retirarlo, y además, si lo retiramos, posiblemente estemos retirando parte de la descendencia de la semilla. Si conviene que esas semillas queden ahí, esa biomasa quede ahí, que caiga toda la semilla y que resiembre de manera natural. Y además nos va a ser un mulch de protección de esas semillas para que cuando con poca lluvia vuelvan a nacer. Es decir, mi opinión es que mejor no retirar, a no ser que haya alguna razón que a mí se me escapa por la que sea necesario. También pregunta, es una pregunta parecida a la de Carlos, Cristina Vélez, que dice que si tenéis una mezcla de semillas sin riego, pero yo creo que esto ya lo has contestado, sin riego o con riego de establecimiento únicamente, o con riego de establecimiento. Vamos a ver. Vale. Los riegos son riegos de apoyo, tanto el establecimiento como el demás. Lo que pasa es que, evidentemente, son riegos en ausencia de lluvias. Digamos, el cronograma, la cronología de la siembra de este tipo de comunidades bajo condiciones mediterráneas, insisto, bajo condiciones mediterráneas, básicamente consiste en sembrar en otoño, que es cuando tenemos, en teoría, y ya es que no podemos decir con seguridad, en teoría tenemos un periodo favorable de lluvia, otoño. Estas especies normalmente nacen en otoño, se establecen, no crecen en altura, desarrollan sistema radicular básicamente, y se desarrolla después en altura en primavera. ¿Vale? Si no existen lluvias en otoño y es un proyecto paisajístico y se puede regar, evidentemente, digamos, la escala no es agronómica, no es el campo de cultivo. Entonces, si se puede regar y ese riego de establecimiento se le puede dar, pues garantizamos que va a desarrollarse, va a establecerse en otoño, como ya tiene mucho ganado. Si después hay lluvias, no es necesario dar más riego de mantenimiento, pero si no hay lluvias, insisto, en la impredecibilidad de lluvias que tenemos bajo el clima actual, pues hay que estar preparado para que, si no hay lluvias, poder dar unos riegos de apoyo. Insisto, en teoría, nosotros, es más, producimos esta especie en una parte en regadío y otra parte en secano. Secano puro y duro. Campiña del Guadalquivir, Vega del Guadalquivir, puro y duro. Mm, Simplemente por guardarnos la espalda de que si no llueve nada, podamos tener una parte de regadío y no perder toda la producción un año de una especie. Claro. Pero normalmente no es necesario regar. Normalmente no es necesario regar. Si da buen suelo, mucho riego, evidentemente va a tener más desarrollo, pero no debe ser necesario regar. También Carlos Mayén dice que pregunta que ¿tenéis experiencia en siembras para competir con la caña, Arundo Dona y No, Sarsa? no. Eso. No, vamos a ver, eso, estamos hablando de que estas especies son herbáceas y no son tan potentes a nivel radicular como una caña, con unos estolones tremendos, o una zarza que tiene
que tiene un sistema radicular Una trepadora arbustiva, la zarza. pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que tanto una como otra están ahí porque las condiciones son las favorables para ellas. Exactamente. Si eliminas o cambias las condiciones, le quitas el agua básicamente, le quitas el agua, las dos van a desaparecer, básicamente. Se nos han presentado clientes o casos que dice, tengo que lleno de zarza, pero claro, en el norte peninsular, lleno de zarza, allí va a seguir, entonces es muy difícil competir. Si me hablas de otra especie, digamos, de ámbito arbense, pues sí, existen un par de casos de Sinapia alba, Camellia sativa, que funcionan como efecto alelopático y biofumigantes, que sí son capaces de eliminar o competir con ese banco de semillas, pero especies de reproducción vegetativa muy potentes como son la Arundo y Rubu, eso hay que hacerlo de otra manera. Evidentemente. Muy bien. Pues Antonio Piquera dice, hablas de hacer una evaluación de banco de semillas de un suelo, pero ¿esto quién lo hace? Nosotros cuando, como lo hacemos tanto cuando nos lo piden como cuando son proyectos en los que nosotros estamos implicados. Es decir, nosotros cuando un proyecto en el que, digamos, nos implicamos desde el principio, hacemos lo que he comentado antes, la caracterización del suelo, tanto a nivel físico-químico, una analítica normal del suelo para saber lo que, en fin, con qué nos estamos enfrentando, y como cuando normalmente, bueno, en muchas ocasiones cuando se toma el suelo, pues en verano, que parece que allí no ha habido nunca nada, pero pues resulta que tiene un banco de semillas, puede tener un banco de semillas muy potente, pues nos llevamos muestras de suelo, se analizan y se ve lo que hay. No es una caracterización, digamos, fina, sino grosera para ver hasta qué punto tenemos gramíneas, dicotiledóneas o algunas familias que se pueden distinguir fácilmente por la identificación de las plántulas con cotiledones, ¿no? Pero ya nos permite saber con qué nos vamos a enfrentar. O si está interesado, no tenemos problema Sí, en también él hacerlo. pregunta que si se pueden visitar los campos de semillas silvestres y que si puede dar alguna referencia de dónde encontrar información sobre las comunidades naturales existentes en el territorio para Málaga o Andalucía. Y qué Bueno, experiencia tienes en el uso de especies herbáceas en conjunción con leñosas para recuperar paisajes, cómo sería el proceso. Antonio Piquera está muy interesado porque sí, te has quedado con bueno, las tres. sí, la primera, la visita a otros campos, sí, nosotros atendemos a todo el mundo que quiera venir. De hecho, casi todos los años, si no estamos hasta arriba de trabajo, organizamos algunas jornadas para distintos tipos de colectivos, agricultores o paisajistas. Hemos hecho varias jornadas que han venido en fin, paisajistas y técnicos del verde de muchos ayuntamientos para enseñarles las posibilidades de, bueno, ni más ni menos que este campo que tenemos ahora mismo en el fondo, que está entre olivares, pero aquí tenemos pues alrededor de 200 especies cultivadas, ¿no? Cada año van cultivando, bueno, alrededor de 200 se van cultivando cada año en los distintos campos. Entonces esto cuando en su momento de esplendor, normalmente mayo, este año no ha sido mayo, porque han venido las cosas de otra manera, climatológicamente, pues convocamos a algunos colectivos de paisajistas o de técnicos de distintos ayuntamientos y, bueno, y casi todas las semanas tenemos alguna persona, grupos técnicos, en fin. A ver si el año que viene, si las cosas vienen bien, podemos intentar hacer algo, darle difusión a través de ANJA y yo Claro. encantado en darle, porque creo que simplemente inspiración, cuando un paisajista, normalmente estas especies se ven mezcladas o solitarias, pero no ven grandes masas. Cuando tienen su impronta, por ejemplo, esta primera que está en primer término en la foto esta de agradecimiento, pues Tordillium officinalis. Esto no lo conoce nadie, ¿no? Es una planta que pasa desapercibida porque está una aquí, otra allí. Cuando la cultiva en masa, pues ofrece ese efecto blanco, ¿no? Que además es muy, muy bonita y con otros servicios ecosistémicos. O la siguiente, que es Equium vulgare, si no recuerdo mal, pues también aparecen con pequeñas comunidades por aquí y por allí, pero esas masas pueden servir de inspiración para paisajistas o simplemente hacer combinaciones con las especies, porque combinaciones hay tantas como colores, podemos hacer de dos. Lo que pasa es que, en fin, en principio nosotros queremos hacer
proponemos hacer combinaciones no por colores, sino por otros ¿no? objetivos, sí, más relacionados con la biodiversidad, servicios ecosistémicos y demás, teniendo en cuenta también el cromatismo, lógicamente. Vale, esa es la primera pregunta. La segunda era... Si hay conoce información sobre comunidades naturales en Bueno, Málaga eso, o bueno, Andalucía. comunidades vegetales, eso, libros de fitogeografía, eso hay tratados y tratados de vegetación, ¿no? De las comunidades presentes vamos, hay botánica o geobotánica y son asignaturas de la carrera que se estudian y bueno, si quieres libros, digamos, libros de flora andaluza o ibérica, hay muchísimos. Si quieren, me manda un correo, yo le puedo sugerir algunos que puedan ser básicos para que él coja inspiración, ¿vale? Y la tercera era, pues, experiencia que tiene en uso de esta especie en conjunción con leñosa para Sí, recuperar el sí, paisaje. bueno, vamos, eh, no tradicionalmente, pero más recientemente, un poco más recientemente, se están utilizando en las restauraciones forestales. Es decir, el concepto de restauración forestal ha pasado de poner árbol con fuste, maderero a meter biodiversidad y ya últimamente, por lo menos yo he participado en algún máster, me lo han requerido, incluir también la biodiversidad de las especies herbáceas en la restauración forestal. Básicamente las restauraciones forestales eran para hacer madera o con árboles, después se pasó a arbustos y ya se están incluyendo como medida para protección en el suelo hasta que esos árboles tienen una copa suficiente para que protejan de la erosión. Entonces ahí sí se han hecho, sí hemos colaborado en restauraciones de canteras a cielo abierto, en varias zonas de la península, y bueno, se pueden utilizar únicamente, bueno, y algunos parques urbanos y periurbanos que ahora estamos viendo, pues también se están utilizando en combinación con recreando dehesas, por ejemplo, simplemente teniendo en cuenta que el árbol o la planta arbustiva, el arbusto, hay que defenderlo en sus primeros años de desarrollo de la competencia de las plantas herbáceas, que son mucho más competitivas al principio. Entonces, un árbol metido en una comunidad vegetal, una comunidad herbácea, si no tiene un protector, un alcorque, y va a estar muy incómodo, por decirlo así. Entonces sí se pueden hacer, lógicamente, pero defendiendo a los árboles o a los arbustos pues, con las técnicas clásicas de forestales, de protectores, tutores y, bueno, y otros métodos, digamos, para defender el espacio más cercano al árbol. Pero sí, evidentemente se pueden hacer y se deberían, si hay problemas de utilizar, si hay problemas de erosión, ¿no? Porque el árbol hasta que coja aporte no va a defender frente a la erosión a todo el suelo, ¿vale? Uf, pues es que hay muchas preguntas, o sea, hay más preguntas, yo creo. Hay- Sintetiza, o doy respuestas más cortas que me enrollo. Miguel Díaz Morán, bueno, es paisajista. ¿Y qué riesgo hay de transferencia genética con el uso de semillas de una especie autóctona procedente, por ejemplo, de Huelva, si se siembran en Tarragona, ejemplo, la amofila arenaria? Atmósfera, sí. Atmósfera ¿Qué? arenaria, sí. Sí. Sí, bueno, entiendo la pregunta, ¿no? Y es una pregunta El barrón, ¿no importante. estaríamos alterando la genética de las plantas de esa especie en Tarragona o tampoco es para tanto? Vamos a ver, hay que distinguir entre no, lleva mucha enjundia esa pregunta, ¿vale? Se la agradezco, porque es un tema que quizás no lo he expresado con toda la profundidad que requiere. Es decir, cuando he hablado de especies autóctonas, hay que decir que también, creo que lo he dicho en un momento, especie y origen. Lo que pasa es que hay que distinguir entre distancia geográfica y distancia ecológica. Si una población puede estar en Huelva y la otra población puede estar en Tarragona y después tener una distancia ecológica muy cercana. ¿Por qué? Porque el ambiente ecológico en el que están, el ambiente, es muy parecido, muy parecido. Zonas dunares pegadas al hálito marino. Entonces, mientras no haya una definición de zonas geográficas que no existe, se llaman las zonas de semilla, que no existe en España todavía, y ya veremos si existe algún día, no tenemos criterios técnicos para decir esta especie no puede viajar más allá de tal sitio. Hay que darle sentido común y hoy por hoy
Lo que sí tenemos que intentar es utilizar material lo más cercano posible, siempre que esté disponible, pero con la riqueza de recursos que tenemos, no está todo, ni todos los orígenes disponibles. Es más, a nivel forestal, las tablas forestales de origen, las RIUS, famosas regiones de identificación y uso, pues tuvieron que sacar una tabla de homologación de zonas porque no se es capaz de producir todos los materiales de todas las RIUS definidas. Y en este tema, bueno, en esta especie herbácea, que hay muchísima más diversidad, nunca vamos a llegar a ser capaces de definir, de producir todas las especies para todas las zonas. Y sobre todo, mientras tanto, no se definen las zonas. Hay que decir que, si recordáis, una de las cosas que comentaba al principio era que las especies se define, bueno, no hay, digamos, no se utilizan dentro o no se consideran las especies estenócoras o de distribución pequeña, catalogadas en peligro de extinción, ¿no? Dentro, digamos, del uso de la especie nativa o silvestre. ¿Por qué? Porque estas sí deben permanecer ligadas a un territorio y una zona muy concreta. Aquí estamos hablando de especies de una distribución muy amplia y, por tanto, con una plasticidad genética muy grande, con lo cual ese riesgo de contaminación genética no existe tanto porque son poblaciones que el tema es más complejo de lo que estoy diciendo. Son poblaciones, digamos, que tienen una plasticidad genética muy grande. Es más, ahora mismo, a nivel legal, lo que se está retrocediendo en Europa de la definición de la zona que hicieron, que era demasiado restrictiva. Y ahora se va a intentar que sea menos restrictivo porque no tiene sentido en este tipo de especies ser, voy a decirlo rápido, más papita que el papa. Es decir, no Sí, sí. conviene mantener especies. Además, con el tema de la migración de la especie por cambio climático, tampoco podemos ser nosotros ahora más limitadores que lo que el cambio climático está haciendo. No obstante, lleva toda la razón, hay que tener presente, muy presente, el origen. Porque si no, todo vale, ¿no? Si no, nos valen los de la península ibérica y el barrón de Turquía. Ya demasiada distancia, ¿no? Pero vamos, Claro. dentro de la península ibérica, a lo mejor distinguir entre atlántica y mediterránea, para ese tipo de especies sí es conveniente, ¿vale? Bien, pues Cristina Beguer dice, en las mezclas con gramíneas, a los pocos años terminan dominando estas, ¿no? Las gramíneas, obligando a resiembra. ¿Es así o hay que pensar siempre en esta resiembra o es un problema de mal riego? No, no necesariamente. Vamos, depende de las condiciones del suelo, posiblemente evolucionen hacia una evolución, bajo condiciones mediterráneas, digamos, estándar. Van a evolucionando de manera natural hacia una evolución de las gramíneas. Sobre todo, bueno, depende de las gramíneas, depende de las dicotiledóneas. Si dentro de las dicotiledóneas estamos incorporando vivaces, esas vivaces posiblemente puedan coger la vez a algunas gramíneas, pero va a depender mucho también del manejo que se haga. Pero sí, la tendencia lleva razón, la tendencia es que esas gramíneas en ciertas comunidades dominen después de unos años. Y sí, después de 3, 4, 5 años, pues a lo mejor hay que resembrar o reinstalar. Nosotros todavía no tenemos experiencia en grandes zonas con 5 o 7 años en el ambiente del paisajismo. Sí tenemos experiencia en el ambiente de las cubiertas de especies herbáceas en cultivos leñosos. Ahí sí tenemos experiencia ya de muchos años y bueno, y ahí digamos que hay un manejo que permite el mantenimiento de esas praderas durante mucho tiempo, que a fin de cuentas son praderas también con algunas de las especies que hemos comentado y demás. Así que el manejo es importante, pero sí lleva razón que a lo largo del tiempo en muchas situaciones van a dominar gramíneas. Vale. Hay también Miguel Sánchez, que es profesor de FP básica, dice, de agrojardinería, y este año ha ido recogiendo semillas de plantas silvestres de la zona de Sevilla para hacer un pequeño jardín con plantas silvestres. ¿Me recomiendas mezclarlas todas las semillas y después sembrarlas todas juntas o sembrar las especies Mm, por separado, por espacio o grupo?
buena pregunta también. No, yo le recomiendo que profundice la cultura del seed farming. Es decir, que cultive cada una. De hecho, lo estamos haciendo de manera didáctica, pues con un convenio con el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, en el cual, como experiencia para los técnicos del jardín y para un proyecto mayor dentro del Ayuntamiento de Gijón, pues se está demostrando la posibilidad de uso y multiplicación de especies suyas con origen local, lo que él ha hecho, recoger material. Yo no animo a nadie a recoger material, no quiero, vaya a ser que me meta en un lío legal, ¿no? Pero bueno, recoger legalmente material autóctono, multiplicarlo especie por especie, porque además va a tener una ventaja. Si lo multiplicas especie por especie, puedes recoger una cantidades de semillas que, si las multiplicas, mucho mayores que si las multiplicas todas en conjunto, porque si las multiplicas todas en conjunto, unas van a estar dispersando y otras van a estar empezando a florecer. Es decir que, si quiere producir semillas para después aumentar el proyecto, mi consejo es que lo haga especie por especie y ya vaya conociendo el momento máximo. Una de las características de esta especie diferenciales respecto al material, digamos, mejorado agronómicamente, es que estas especies no se mejoran, no se modifican en ningún término. Es decir, son especies que normalmente tienen una dehiscencia, una dispersión de la semilla muy grande, con lo cual, en el momento que esté maduro, el fruto salta, se va normalmente. Hay muchos casos, pero normalmente están diseñadas para que dispersen. Entonces, en el momento que esté maduro, hay que recogerlo. Si la tienes mezclada con otras especies, ya no puedes recogerlo. Entonces, hay que hacer eso, cultivarla por separado y recogerla por separado para después hacer las mezclas que quieras. Si tiene 5, pues tiene 5 elevado a 2, ¿no? Sí, un número de especies de mezcla grande, ¿no? Simplemente con 5 elementos. Pues tenemos también, tenemos un poeta que Ya. sigue casi todas las jornadas, Emilio José Cabello, que dice que ha puesto ser silvestre y ser semilla una solución práctica de maravilla. Bueno, y yo creo que no hay más nada, muchos agradecimientos, excelente, Vale. perdón, muchos agradecimientos. Y también hay aquí, perdón, tengo un catarro, Antonio Rodríguez, que dice que su intervención es para agradecer a Cándido y su empresa, la que creo que es el producto que nos ha presentado en esta jornada y tiene una proyección enorme. Me ha aportado un gran conocimiento, mucha suerte, perdón, y bueno, he tenido un ataque de tos del Vale, bueno, catarro. O sea que ya tranquila. más preguntas no hay muchos agradecimientos. Muchas gracias, Anja, por otro pasito más. Y yo creo que, bueno, que ha estado muy bien, ¿no? Muchas preguntas, mucho Bueno, interés. Muchas gracias, Cándido. el objetivo es tratar de difundir estos recursos que siguen siendo muy desconocidos, infrautilizados, con un potencial de aplicación tremendo en el campo del paisajismo y en otros que he comentado. Y estamos al principio. A mí ya me pilla muy mayor para ver el desarrollo de toda esta nueva tecnología o solución basada en la naturaleza, como ahora se viene a llamar. Pero bueno, intentaremos, mientras tengamos fuerza, seguir apoyando el uso sostenible de nuestros recursos más naturales, más endógenos y que, bueno, que necesitan ponerse en valor, lo mismo que en otras tierras que se han hecho o se están haciendo. Pues nada, Y pues agradecerle muchísimas. a todo el mundo la presencia y la atención, simplemente. Venga, pues muchas gracias y reiterarte los agradecimientos a ti por tu cordialidad, buen trato y la gran labor que estás haciendo en Anja, Aurora. Yo creo que Bueno, eso lo sabemos todos, eso lo sabemos todos. bueno, pues muchas gracias a todos y nada, pues nos vemos lo más pronto posible y que Muy bien. tengáis un buen viernes y buen fin de semana. Muchísimas gracias, Cándido. Ya os dije que era una persona con una, y además andaluz, cordobés, con una
capacidad interesantísima. Bueno, pues Quien quiera que me contacte a través del correo, ahí está, y ya está. Estaré encantado de atender a todo el mundo. y a través de Anja, si se olvida, vamos, ponemos en contacto con él. Aquí tenéis su correo electrónico. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Cándido, hasta luego, Venga, gracias. adiós, venga, gracias a todos. Hasta luego.